y agitación placentera, que tu corazón tiene un microparo y tu sistema respiratorio se cancela y quedas petit mort. Pequeña muerte. Estás combinando tu verbos con el tanatos. En fin, todo esto, después de que consolidas el poder del falo, coincide con lo que desde la época industrial es la etapa escolar. Y en la época freudiana, la etapa escolar era una etapa de consolidación del yo a través de la adquisición de conocimientos y el desarrollo corporal, y que no tenía tanto juego en las pulsiones. Por lo tanto, a esa etapa le llamaba latencia. ¿Por qué? Porque las pulsiones estaban adormecidas para garantizar el desarrollo del yo en sus aspectos intelectual y físico. Son propuestas freudianas. Recordemos Freud, principios de 1900, sistemas de vestimenta anchos y tendidos. Yo no estoy muy seguro de que esto siga aplicándose a la época actual. Yo recuerdo mis épocas de primaria, donde se supone que los niños están en latencia, y desde esas épocas ya estaban viendo, o estábamos quizás, que si se les veían los calzones a las compañeritas o no. Agarrándole las nalgas. Sí, agarrándole las nalgas al compañero o compañera, dándole piscones. Entonces, viendo si ya les empezaban a doler los genitales con un golpe. En fin, pero bueno, en la época freudiana él decía que solo se dedicaba al desarrollo intelectual y físico, por lo tanto estaba en una latencia que terminaba con el desarrollo en la pubertad, en el cual se llegaba a otra etapa de nuevo dirigida al eros, que volvía a ser otra consolidación del yo, pero desde lo sexual. Descubríamos la maravilla del funcionamiento de nuestros órganos genitales, las mujeres excitándose a través de los labios vaginales, los hombres masturbándose por estimulación del glande. Entonces estaban descubriendo la función sexual de su cuerpo, pero de nuevo muy veladamente, muy en lo escondido. Nuestra ley social no deja que nadie se masturbe en frente de otras personas. Generalmente se escondían en el baño o apagaban las luces de su cuarto, se compraban la Playboy o la Playgirl o la Playboy. La H extremo. Ebony en los High Society. Se la sabe toda, el libro vaquero. El libro vaquero, por lo menos. En fin, estaban de nuevo movilizando el inconsciente y el consciente en el descubrimiento de sí mismo, consolidando el yo a través de nuestro ello, peleándose con nuestro superior. ¿Qué deseamos hacer y qué se nos deja hacer? Y entonces, según Freud, aquí está haciendo ya la conjunción de su primera tópica con la segunda, que sería el del aparato psíquico, yo y el super-yo, y la tercera, que serían las fases del desarrollo psicosexual de la persona, desde lo oral, lo anal, fálico, latencia y genital. Esta conjunción de los tres elementos es lo que conforman el aparato teórico freudiano, pero que además se complementa con su visión patológica o patologizante de las estructuras de personalidad. Entonces, la estructura de personalidad que te constituye depende de cómo hayas transitado a lo largo de estas etapas. Si te quedaste encerrado en la
hago la aclaración, el autismo ya no está considerado como una de las hipótesis, un trastorno del desarrollo neurológico. Pero bueno, en la época freudiana sí lo era. La catatonia, es decir, los sujetos quedaban cuadriplégicos y sin contacto e interacción con el mundo por una separación de ese mundo agresivo hacia ellos. Pero si ven a ese mundo agresivo y ellos se sienten perseguidos, pues entonces puede ser paranoia. Algo los persigue constantemente. Y si para poder lidiar con esa separación del mundo dividen su pensamiento y a veces están aquí, a veces se van a su viaje, entonces tienen pensamiento dividido, personalidad múltiple, o su mejor manera de decirlo, esquizofrenia. Esquizo dividido, frenos, pensamiento. Pero bueno, si desarrollaste tu yo y no estás aislado del mundo, no solo quieres el placer para ti o te sientes perseguido, sino que aceptas la aparición de la figura del padre. Pero no dejas que el padre rompa esa simbiosis. Vamos a irnos hasta acá. Entonces tienes una perversión. Y es una palabra que a mí me gusta porque para los griegos su ciencia básica era la hidráulica. Entonces todo funcionaba por fluidos. El ser humano es un ser de fluidos. Si no, vean ahorita con la influenza cómo están nuestros fluidos disgregándose por los ojos y la nariz. En fin, si tú tienes un fluido que va bien, pues es algo que se vierte, o que fluye. Y si tú le pones una separación y estás interfiriendo en él y cambia su camino, entonces tú influyes o perviertes. Si tú un líquido que va hacia un lado lo reviertes, pues inviertes, que es como lo que hacemos con el dinero, ¿no? Tú lo mandas al banco, pero para que el banco te lo regrese a ti expandido, estás invirtiendo. Pero bueno, si tú lo desviaste, pervertiste. Algo que tenía que ir en una dirección, no llegó a esa dirección. ¿Cuál es el fluido? El semen. ¿Cuál es el destino? La vagina. ¿Cuáles son las desviaciones? Pues cualquier cosa que haga que ese fluido no llegue a su destino. Y además una vagina de tu misma edad. Sí, porque si no, las perversiones se pueden dividir en filias cuando cambias de objeto o en ismos cuando cambias de comportamiento. ¿Ismo? Son las terminaciones, son el sufijo que se usa. ¿Y cómo? Entonces, ¿cuáles serían las filias? Pues se supone que tú tienes un pene que debe ir a una vagina. Entonces, si en lugar de la vagina utilizas caca, es coprofilia. Si en lugar de una vagina utilizas a un niño, es paidofilia. Si utilizas un viejito, es gerontofilia. Si utilizas un muchachito, es efebofilia. Si utilizas un muerto, es necrofilia. Si utilizas un animal, es zoofilia. Pero siempre hay un destino. Estás tratando de meter tu pene en algo. Eyacular en algo. Los ismos me refiero hacia los comportamientos que acompañan a la relación sexual, pero que no son la relación sexual. Por ejemplo, el voyeurismo. Vean, exhibicionismo, exhibirte. Fetichismo, utilizar un objeto como algo simbólico que te da placer. El bestialismo, cuando no te estás cogiendo al animal, sino que simple y sencillamente quieres tener contacto con él mientras tienes la relación. El sadismo, cuando le pegas. El masoquismo, cuando te pegan, etc. Entonces, podemos ver que
en los sufijos está muy bien dado. Las filias se refieren a un cambio de objeto, los que terminan en ismo se refieren a un cambio en el comportamiento relacionado a esa actividad sexual. ¿Qué cosa es lo que hizo el perverso? Sabe que hay una ley, pero la ley está diciendo no la voy a ocupar. Entre el perverso y el psicótico hay otra patología intermedia que estaría reconociendo a la figura del padre, a la autoridad, pero que dice yo estoy por encima de cualquier autoridad. Estos son los psicóticos, perdón, los psicópatas. En la psicopatía, el sujeto se siente la autoridad, está reemplazando la figura del padre. Yo recuerdo mucho la entrevista que le hicieron al Mocha Orejas cuando lo agarraron y que le preguntaban, ¿usted siente culpa por haber cortado los dedos o las orejas de sus víctimas? Dice, no. Dice, los que deben sentir culpa son sus familiares. Yo les dije que si no me daban el dinero se los iba a mandar en pedacitos. Yo cumplí mi parte del trato, ellos no cumplieron la suya. Y lo decía con una naturalidad que en verdad no se le veían sus expresiones ninguna seña de que hubiera estado haciendo algo malo. Él estaba haciendo su propia ley, estaba reemplazando la figura del padre y por lo tanto estaba por encima de la ley. Junto con los psicópatas están los sociópatas. Pero bueno, supongamos que sí aceptas la figura del padre y que esta autoridad del super yo queda introyectada en ti, pues entonces a lo más que aspiras en la teoría freudiana, incluyendo que ya llegaste hasta tu desarrollo psicosexual genital, pues eres un neurótico feliz. O infeliz, pero neurótico. ¿Cuál es la base de la neurosis? La ansiedad. Siempre en toda neurosis hay un conflicto de ansiedad o estrés, que era el término inglés que se usaba, spleen. Entonces, lo que varía en los distintos tipos de neurosis es qué cosa haces con tu ansiedad. Si para combatir tu ansiedad tú la ritualizas, pues entonces eres compulsivo. Si te llegan ideas recurrentes con respecto a tu ansiedad, y no puedes controlar esas ideas, eres obsesivo. Generalmente estas van en paquete y entonces eres obsesivo compulsivo. Sí. Si tu ansiedad la evitas, pues entonces eres fóbico. Sobre todo si además de evitarla, la particularizas a través de la proyección o el desplazamiento. Hay muchas discusiones acerca de cuál es el mecanismo de defensa que funciona. Pero tú tienes ansiedad ante las críticas que te pueden hacer tus padres cuando haces algo para ellos, pero no puedes ponerlas en tus padres, entonces la desplazas a la sociedad y entonces tienes una fobia social y no puedes salir a lugares donde haya mucha gente, o no puedes hablar en público, o la trasladas a un animalito que ni culpa tiene, como la cucaracha, y entonces tienes fobias a las cucarachas, o a las ratas, o a los perros, o a los gatos. Si la corporalizas, y entonces en lugar de tener miedo a los gatos, tienes alergia a los gatos o a los perros. Estás corporalizando. Y entonces pueden darte síntomas incluso como en los estudios de histeria de Freud, de parálisis o de problemas de lenguaje, tartamudeo. Lo que estás haciendo es corporalizando esa ansiedad. Entonces eres histérica. Eres una histérica. O hipocondríaco, que está relacionado con la histeria, que estás inventando enfermedades o estás desarrollando en ti enfermedades
un funcionamiento de tu sistema simpático, detiene tus intestinos y entonces empiezas a tener inflamación en el colon o en el intestino. Y tienes una enfermedad relacionada con un problema nervioso. Estás manifestando como una histeria. Fóbico, histérico. Bueno, si lo evitas totalmente, si lo evitas y pierdes toda tu energía psíquica en ello, casi estás trasladándose al thanatos, pero sin llegar, pues entonces eres depresivo o melancólico. Te está invadiendo la tristeza, te sientes muerto en vida. ¿Por qué? Porque la carga psíquica te está llevando hacia allá y tu evitación hacia ese estrés consiste en aislarte del mundo. Te vistes de negro, te encierras en tu cuarto, no quieres hablar con nadie, te haces bonita, te echas el pelo para frente, para atrás. Y entonces, todas las enfermedades psicológicas estarían representadas por cómo transitaste por esto, este desarrollo psicodinámico sexual. Pero se enfrentan a una cosa. Había pacientes que tenían rasgos neuróticos, comportamientos perversos y alucinaciones. ¿Y esos dónde los metes? No encajan en ningún lado. Pues entonces creas una patología que incluye a todos y le pones borderline. O personalidad limítrofe. ¿Por qué limítrofe? Porque está agarrando un poquito de cada una de las fronteras en las cuales está transitando este sujeto. Bueno, acá faltó el trastorno de estado de ánimo, o el trastorno distímico o el bipolar. A veces las fluctuaciones en el estrés te hacen caer en la hiperactividad y entonces estás en la manía. O a veces te hacen caer en la distimia y parece que estás depresivo, pero no lo estás. Es lo que se llamaba antes trastorno bipolar, ahora se llama trastorno del estado de ánimo fluctuante, algo por el estilo. No me acuerdo la terminología del DSM-5, pero bipolar, las pilas. Y el trastorno aquí se llama trastorno distímico de estado de ánimo. Y en fin, todo esto constituye la relación entre las teorías tópicas freudianas y la consolidación de una estructura de personalidad. Ojo, una estructura no necesariamente es patológica por sí misma. Entra en patología cuando cae en crisis. Tú puedes ser un obsesivo compulsivo eficiente y entonces tener tus apuntes bien organizaditos, sacar 10 en todas tus materias, tener tu ropa bien planchadita y acomodada. Eres funcional, pero si tu estructura de personalidad te lleva a una crisis, es entonces cuando se muestra la patología, cuando estás rompiendo la funcionalidad de tu cotidiano andar por la vida. Por ejemplo, otra de las reacciones de evitación es lo que se conoce como fuga psicógena. Es una característica histérica. De repente llega tu estrés a tanto que agarras camino y te vas. Estás en un estado de estrés que te hace entrar en estado confusional. Y o agarras la ruta, o agarras tu carro, o caminas, y de repente cuando te das cuenta ya no sabes ni dónde estás. Como la chica que llegó a Guadalajara. Como la tipa que les contaba que llegó a Guadalajara. Es una cuestión elitista. O sea, ¿cómo llegas a Guadalajara? Necesitas carro, tanque lleno, dinero para casetas. Entonces, todo esto constituye la interrelación de las estructuras de personalidad, las patologías y las tres tópicas freudianas. ¿Cómo se manifiestan? Pues se manifiestan